Elección del tipo de electrodos de acuerdo al material. En la soldadura por arco eléctrico, el electrodo es uno de los extremos del circuito eléctrico, el cual, al acercarse a la pieza que se va a soldar, completa el circuito y produce el arco eléctrico. Los electrodos están formados por una varilla metálica recubierta por una combinación de materiales diversos según el empleo del mismo. En algunos casos, sirve también como material fundente. Hay diferentes tipos de electrodos, cuyo uso es indispensable en la industria metalmecánica. Su correcta aplicación evita los problemas que surgen al momento de soldar, tales como alabeos, desviaciones, fracturas y salpicaduras, que son ocasionados por la gran cantidad de calor generada al soldar. Entre mayor sea el valor de la corriente eléctrica utilizada para soldar, mayores probabilidades habrá de que estos problemas ocurran. Por eso, es muy importante saber cuál es el tipo de electrodo y la forma adecuada de utilizarlo para el trabajo que vas a realizar. La Sociedad Americana de Soldadura, AWS, y la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, son reconocidas autoridades dentro del ámbito de la soldadura, las cuales dictan normas de clasificación de electrodos. Necesitamos conocer la guía para la interpretación de la denominación de los electrodos recubiertos para aceros dulces y de baja aleación. La AWS ha adoptado una serie de 4 o 5 números seguidos de la letra E. Esta letra significa que el electrodo es para soldadura por arco. Veamos, por ejemplo, el significado del electrodo con la denominación E6010. Las dos primeras cifras de un número de 4 o las tres primeras de uno de 5 significan la resistencia mínima a la tracción en unidades de miles de libras por pulgada cuadrada del metal depositado. La penúltima cifra significa la posición en que se debe aplicar, como puede ser plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. La última cifra significa el tipo de corriente, corriente alterna o corriente continua, el tipo de escoria, rebaba, tipo de arco, penetración y presencia de compuestos químicos en el recubrimiento. En los electrodos de acero aleado, las 4 o 5 cifras de la denominación van seguidas generalmente de una letra símbolo, como A1, B1, B2, etc. Estos sufijos estándar de la AWS se agregan para indicar adiciones específicas de elementos de aleación. Por ejemplo, un electrodo revestido para soldadura al arco que tenga una denominación E7015A1 es un bajo hidrógeno para todas las posiciones, para corriente directa en polaridad invertida. Tiene contenido de molibdeno entre 0.40 a 0.65%, promedio 0.50%. La clasificación de sufijos es la siguiente. A. Electrodos para aceros al carbono molibdeno. B. Electrodos para aceros al cromo molibdeno. C. Electrodos para aceros al níquel. D. Electrodos para aceros al manganeso molibdeno. Nm. Electrodos para aceros al níquel molibdeno. G. Electrodos generales de aceros de baja aleación. M. Electrodos similares a las especificaciones militares. P1. Electrodos para líneas de tubería de petróleo y derivados. W. Electrodos para aceros climatológicos. Casi todos los metales conocidos pueden ser soldados, ya sea mediante un proceso u otro. Así, la soldadura eléctrica que utiliza electrodos revestidos se utiliza principalmente sobre aceros, ya que estos poseen diferentes propiedades.
Dependiendo de la cantidad de aleación que contengan, los electrodos para soldadura se deberán seleccionar basándose en la composición del acero a soldar. Por lo general, los aceros se clasifican de acuerdo con su contenido de carbono, esto es, acero de bajo, mediano y alto carbono. Un electrodo para todos los fines, para todas las aplicaciones y que dé resultados iguales, es imposible encontrarlo. En otras palabras, el electrodo universal no existe y no puede existir. No se trata entonces de buscar el más caro, sino de encontrar el justo para cada caso. Entonces, para escoger el electrodo adecuado, es necesario analizar las condiciones de trabajo en particular y luego determinar el tipo y diámetro del electrodo que más se adapte a estas condiciones. El soldador debe conocer los factores para elegir el electrodo adecuado, los cuales son naturaleza del metal base, dimensiones de la sección o pieza a soldar, tipo de corriente de que se dispone, posición en que se soldará, tipo de unión, características que debe poseer la soldadura, resistencia a la corrosión, gran resistencia a la atracción y ductilidad. También es importante conocer qué amperaje se utilizará de acuerdo al electrodo. Este se define con base en el diámetro y la longitud del mismo. Los diámetros más comunes con su amperaje se pueden ver en esta tabla. Por ejemplo, si tenemos un electrodo de 1/4 de pulgada con una longitud de 18 pulgadas, debemos usar un amperaje con valor mínimo de 180 amperes y hasta un máximo de 300 amperes. Los requerimientos del trabajo son siempre la base para la selección de electrodos. Si toma en cuenta cuidadosamente todas las características, no deberá existir dificultad alguna en la selección del electrodo, que proporcionará estabilidad del arco, suavidad al cordón, fácil retiro de escoria y un chisporroteo mínimo, factores esenciales para producir soldadura de calidad en forma más rápida. A soldar. Los primeros puntos de soldadura. Para iniciar a soldar, es necesario que portes todo el equipo de seguridad que se ha recomendado y tengas a la mano la máquina para soldar adecuada y en buenas condiciones para el trabajo que vas a realizar. De igual forma, es importante el uso de las herramientas adicionales, como son tenazas, martillo para quitar escoria, martillo de bola, cincel, cepillo para limpiar el área de trabajo, prensa, destornillador, pinzas de presión, etc. Para la puesta en marcha es importante seguir con las siguientes indicaciones. Leer el manual del fabricante de la máquina para soldar. Conectar la máquina a la instalación eléctrica. Conectar el cable del portaelectrodo con el electrodo y tierra a la pieza a soldar. Poner la máquina en funcionamiento. Ver que trabaje adecuadamente y parar la máquina. Una vez teniendo en cuenta que todo está listo para iniciar cualquier proceso de soldadura por arco, es necesario preparar el material a soldar. Esto se hace por medio de biselados en los bordes de los materiales a soldar, los cuales pueden llegar a ser de diversas formas y se hacen por medio de herramientas de corte o de desbaste, como son pulidora, esmeriles, etc. Un borde puede ser recto, media B, doble media B, J, doble J, curvo o redondo. Cada uno de estos bordes debe tener un ángulo. En caso del medio B, este entre 1 y 45 grados, o radio para J, doble J, curvo o redondo, de acuerdo a las especificaciones que se tengan. De acuerdo a estos bordes, es que se generan varios tipos de configuraciones de biselados. Para los biselados en B, existen dos tipos, los cuales son B ensanchado y B para las diferentes uniones de soldadura. Para los biselados en J, recto, U, X y K, solo existe una configuración, con diferentes combinaciones de acuerdo a las posiciones de las placas o metales a soldar. Después de haber realizado la preparación del material, es muy importante detener firmemente las piezas a soldar,
ya sea con una prensa de banco o en C, ya que de otra manera la soldadura no va a ser la adecuada o ésta será deficiente si se llegase a mover. Para iniciar a soldar, es importante saber cuál es el principio básico. Al juntar el electrodo con el material a soldar, se genera un arco eléctrico, por lo cual circula la corriente. Es por ello que hay que retirar el electrodo al menos de 5 a 10 milímetros para que el electrodo empiece a fundirse y se produzca la soldadura. Esto también se puede realizar por medio de raspado, el cual consiste en acercar el electrodo a la placa de manera rápida y jalándolo hacia atrás para despegarlo de esta. Si ninguno de estos procedimientos se realiza, el electrodo no se fundirá y solo circulará la corriente entre el material y el electrodo, lo cual es incorrecto. Después de realizar el trabajo de unión o cordón, es importante quitar la escoria que se genera, para así poder realizar la siguiente soldadura encima de la soldadura anterior. Recuerda no enfriar las piezas con agua, ya que podrían afectar el temple de la soldadura hecha. De esta manera, ya sabes cómo iniciar el trabajo de soldar. Realización de cordones. Dentro de la práctica de soldadura por arco se realizan cordones en las piezas o metales a trabajar. Los cordones básicamente se utilizan para unir las piezas, pero antes de realizarlos es necesario que portes el equipo de protección adecuado y que tomes en cuenta las medidas de seguridad correspondientes. Además, debes contar con máquina de soldar, cable de masa de trabajo, pinza de masa o trabajo, cable del electrodo y el portaelectrodo, electrodos, herramientas de sujeción y las piezas de metal o material que se va a trabajar. Fijar las piezas es un paso muy importante para ayudar a que el trabajo quede lo más estético posible, ya que si se llegan a mover, pueden quedar chuecas o deformes. Las piezas se pueden fijar a mano, guardando las medidas de seguridad, o bien con herramienta de sujeción. Coloca, alinea y fija los materiales que se van a trabajar para que, posteriormente, selecciones los electrodos de acuerdo a sus propiedades. Después, instala la máquina, regula el voltaje con el selector, conecta el cable del portaelectrodo con el electrodo, la pinza de masa a la tierra, que es la pieza a soldar, y ahora sí, puedes realizar el cordón o costura. Cuando realices un cordón, hazlo a una velocidad constante y no muy rápido, ya que puede quedarte como una especie de churro. Avanza oscilando el electrodo. Cada vez que se realiza un cordón, es necesario retirar la escoria o sobrante que se provoca al momento de hacerlo. Una vez terminado el cordón, es muy importante que no enfríes la pieza con agua, ya que esto puede provocar que la soldadura se vuelva frágil y en un futuro pueda romperse. El cordón de soldadura tiene tres partes bien diferenciadas. 1. Zona de soldadura, que es la zona central. Está formada por el metal añadido. 2. Zona de penetración, que es la parte de las piezas que han sido fundidas por los electrodos. La mayor o menor profundidad de esta zona define la penetración de la soldadura. Una soldadura de poca penetración es generalmente débil y defectuosa. 3. Zona de transición, que es la más próxima a la zona de penetración. Esta zona, aunque no ha sufrido la fusión, sí ha soportado altas temperaturas cuyos efectos son desfavorables, provocando tensiones internas. Como podrás observar, la soldadura formó un triángulo. Las dimensiones que definen un cordón de soldadura son la garganta y la longitud. La garganta es la altura del triángulo formado por la soldadura y los lados que están contenidos en las caras de las dos piezas unidas. La longitud eficaz es la longitud real de la soldadura menos los cráteres extremos. Se admite que la longitud de cada cráter es igual a la garganta.
Los cordones de soldadura se pueden clasificar en 1. Por la posición geométrica de las piezas a unir, como soldaduras a tope o en ángulo. 2. Por la posición del cordón de soldadura respecto a donde se aplicará la fuerza, como cordón frontal, lateral u oblicuo. Y 3. Por la posición del cordón de soldadura durante el soldado, como cordón plano, horizontal, horizontal en ángulo, vertical, en techo o en techo y en ángulo. Algunas de las recomendaciones para soldaduras a tope son: las piezas a unir deben estar limpias antes de depositar el primer cordón y hasta el cierre, que deben ser continuas en toda la longitud y de penetración completa. Cuando no sea posible el acceso por la cara posterior, debe conseguirse penetración completa. Cuando se unen piezas de distinta sección, se debe adelgazar la mayor con una pendiente inferior al 25%. Durante la soldadura, se genera calor que se propaga a lo largo y ancho de las piezas, produciendo un enfriamiento más o menos rápido de las partes en las que la temperatura ha superado la del punto crítico del acero. La velocidad de enfriamiento de la pieza tiene un efecto importante sobre la estructura interna del metal, ya que puede modificar las características mecánicas del mismo y provocar aumentos de fragilidad en la pieza. También se producen contracciones de las zonas calentadas al enfriarse posteriormente. Si las contracciones ocurren sobre piezas con libertad de movimiento, ocasionarán que éstas se deformen. Recuerda que los cordones nos serán útiles para la realización de uniones de piezas metálicas que debes trabajar con seguridad y cuidando el aspecto estético.